Las crisis forman parte de la experiencia humana. Las crisis importantes de los países forman parte de la realidad de las naciones. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que es un poco perturbadora, que dice que las décadas felices son ajenas a los siglos de la humanidad. Y eso es real hasta cierto punto, porque también en medio de las situaciones más dramáticas hay motivos de alegría. Hace un año, de hecho, estaba en los países bálticos y me dediqué a ver museos de la ocupación, museos de la época soviética, porque el estatismo es una pesadilla en casi cualquier país, y en estos países fue una cosa aterradora que duró unos 60 años. Y la gente mayor que uno se encontraba en la calle, la gente de 80 años que uno se encontraba en la calle, uno casi que los miraba con complicidad, entendiendo que estas personas vivieron casi toda su vida bajo el yugo soviético. Estaba leyendo más cosas, no es que yo llegue a la casa y lea Cicerón, pero encontré una frase que me gustó muchísimo de un libro de Cicerón que se llama efectivamente del sumo bien y del sumo mal. Y es interesante porque estaba hablando hace un segundo con alguien acerca de la importancia de la filosofía de vida, la importancia de trabajar sobre el modo como interpretamos la realidad y cómo la realidad nos marca y cómo la realidad nos lleva a gestionar lo que ocurre en la época que nos tocó y en el país que nos tocó. Pues Cicerón escribe algo que podría servir para hoy mismo. Óyeme ahora, continuó, estaba hablando acerca del sentido, de si existe una forma de enfrentar los problemas, etc. A ti voy a dirigirme. Toda la autoridad de la filosofía, como dice Teofrastro, consiste en procurar la felicidad, porque a todos nos inflama el deseo de vivir dichosos. Y esto es interesante porque la filosofía que estudiamos en el colegio era una filosofía completamente impráctica. Era más una historia de la filosofía contada por una persona que se estaba aburriendo, sin colocarle la pasión de estas preguntas. Y sin embargo la filosofía son muchas cosas. También la filosofía se ha metido a la política, la filosofía se ha metido incluso últimamente a la autoayuda. Pero para los clásicos la filosofía era la ética. Y la ética era el modo de enfrentar la vida cotidiana. A ti voy a dirigirme. Toda la autoridad de la filosofía, como dice Teofrastro, consiste en procurar la felicidad, porque a todos nos inflama el deseo de vivir dichosos. En esto convengo con tu hermano. ¿Podrá darnos la filosofía la vida dichosa? Es decir, ¿podrá cambiar el modo como nosotros pensamos darnos una vida más tranquila? Ciertamente que lo promete. Si no hubiese tenido la esperanza de conseguirla, ¿cómo Platón hubiera hecho su viaje a Egipto para aprender de los sacerdotes bárbaros los números y la astronomía? Egipto era en esa época un lugar lejanísimo donde estaba la magia, el conocimiento, la sabiduría. Y Platón se va allí, a pesar de que nosotros reconocemos Grecia como el lugar de la cultura del momento. Platón considera que debe irse allá, donde están los brujos y donde están los sabios, donde están los magos, y se va a buscar eso, se va a buscar a decir, bueno, pero realmente el modo de asumir la realidad es lo que me ayudará a estar más tranquilo. Y esto no es nada nuevo tampoco, no es nada nuevo, pero es lo que promete la psicología contemporánea y la psicología del siglo XX. La segunda mitad del siglo XX lo que afirmaba era que nosotros sentimos emociones que están vinculadas al modo como pensamos. ¿Por qué fue luego a Tarento a oír Arcuilas? ¿Por qué visitó a los demás pitagóricos, a Coecrates, a Timón, a Crón de Logros? Para añadir a lo que había aprendido de Sócrates la disciplina de Pitágoras. Y continúa hablando sobre esos viajes de Platón, buscando la idea de la felicidad. Es decir, no era una búsqueda filosófica sobre la verdad, sobre el conocimiento de los astros, lo que sea, sino de verdad uno puede estar tranquilo tocándole la época que le tocó vivir, de verdad uno puede estar sereno enfrentando los momentos de la historia que a uno le tocan,
y lo conversaba con esto. Yo estoy leyendo ahora a un filósofo ucraniano del siglo XVIII, Grigori Sborokoda, con mucha dificultad porque no hay versiones buenas en inglés, ni en español menos, relacionadas con él. Y es un tipo muy interesante porque se fue a encontrarse con la cultura occidental a la universidad y luego se pasó el resto de su vida en, en Ucrania escribiendo, y es, digamos, el gran filósofo ucraniano. Hay una frase de él que me encanta, que dice: dale gracias a Dios porque hace a lo necesario fácil y y lo difícil innecesario. Miren la frase que tiene tanto sentido, que afortunadamente la mayor parte de lo que nosotros necesitamos se consigue con facilidad. Y ahí viene la trampa, lo que yo considero necesario. Porque podemos llenarnos de ideas acerca de qué es lo que es necesario, y cuando me meto en eso es cuando comienzo a sufrir. Y obviamente nosotros vivimos, lo que nos asusta de las guerras, lo que nos asusta de las crisis, es perder aquello que consideramos necesario y que en cambio es accesorio. Uno piensa, pues estamos rodeados de cosas bellas, estamos rodeados de posibilidades, etcétera, pero realmente lo necesario para la salud mental, lo necesario para estar tranquilos, es muy poquito. Tener muy claro quiénes son nuestros afectos, trabajar para que esos afectos crezcan y enfrentarnos a aquello que digamos mínimamente funciona. Y no lo dice ni Sborokoda ni lo dicen los otros como una negación a disfrutarlo. Eso sí lo dice el Dhammapada. El Dhammapada sí habla de la primera noble de verdad de este texto budista. Se dice que es el deseo, y que el deseo está conectado al sufrimiento. Uno podría interpretarlo, aunque debo decir que ahí se aleja uno de la interpretación más estricta del Dhammapada, que lo que planteaba es, bueno, ok, ten en cuenta que desea lo que hay. No desees aquello difícil, aquello engorroso, aquello complejo. Y es lo que va haciendo Platón. Y de esto quería hablar como al final del día, para estos que estamos aquí como tomándonos un café en la casa, de que efectivamente el modo como nosotros interpretamos nuestra vida, el modo como nosotros le colocamos condiciones a nuestra existencia, es lo que nos lleva muy frecuentemente a experimentar la frustración y el sufrimiento. Si yo considero necesario, indispensable, irrenunciable cosas que mi tiempo no me va a dar, por supuesto voy a sufrir. Si en cambio ocurre como cualquier señora en Montes de María, en Cauca, en Arauca, que disfruta lo que tiene allí, la familia que tiene allí, esos mínimos, que no se trata de renunciar a las otras cosas, pero entender que lo mínimo lo tenemos, solo que frecuentemente lo desperdiciamos, porque lo damos como algo por sentado. Y lo mínimo es: rodéate de la gente que te quiere, dedícale tiempo a las personas que son valiosas para ti, organiza tu tiempo para buscar aquello que te llena de ilusión, que puede ser leer o puede ser esto. Y ahí entra esa frase de Sborokoda que quería citar, ese de dale gracias a Dios que hace a lo necesario fácil y lo difícil lo hace innecesario. Y es real, lo difícil nos da un cierto logro, nos permite llevar una vida con un poco más de boato, si lo queremos decir así, pero no es indispensable. Y en esto coinciden los estoicos, coinciden los pitagóricos, coincide el Dhammapada, en cierta forma, el mundo budista, coinciden otros muchos escritores del siglo XVII y XVIII, y coincide la psicología del siglo XX y del siglo XXI también, pero digamos los teóricos del siglo XX. Y ahí viene nuestra tarea de trabajar con nuestra mente, de dedicarle tiempo a nuestras ideas para pensar de una manera más sana. En últimas, nuevamente, aceptación incondicional de la realidad y decidir que eso real es lo que me permite estar bien y es suficiente. Lo demás es un regalo. No se trata de no ambicionarlo, pero entender que no es indispensable. Pues esto es lo que quería decirles al final del día.